Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a hablar y vamos a recordar un poco acerca de cuáles son esos derechos que tú tienes como niño, pero también cuáles son esos deberes que te toca llevar a cabo. Primero, pues vamos a recordar cuáles son algunos de esos derechos que tú tienes. Pues bien, como hemos mencionado, algunos de los muchos derechos que tú tienes como niño son precisamente tener una familia, recibir educación, recibir alimentación, tener un techo, tener un nombre, apellidos, es decir, tener una identidad propia, recibir atención médica, derecho al juego, entre otros más. Pero al mismo tiempo, así como tú tienes esos derechos, es decir, es algo que a ti te corresponde porque son derechos irrenunciables, son derechos que tú posees desde que tú naces, también tienes obligaciones. Por ejemplo, vamos a retomar tu derecho a la educación. Ese es tu derecho, la educación. Ahora, ¿cuál crees tú que sea tu deber? Pues bien, definitivamente si tu derecho es la educación, tu deber debe ser pues llevar a cabo tus trabajos, tus tareas, poner atención, después de realizar todas tus actividades, tal vez seguir disfrutando de otro derecho que es el juego, ¿verdad? Entonces, de esa forma, así podemos ir desmenuzando todos estos derechos y darnos cuenta que cada derecho también tiene un deber. Si yo tengo derecho a una familia, ¿cuál crees que sea mi deber? Pues mi deber también es cuidar y proteger a mi familia. Entonces, todos los derechos que nosotros tenemos, o todos los derechos más bien que tú tienes como niño, también corresponden a un deber y esos deberes los debemos llevar a cabo porque eso nos va a permitir una convivencia pacífica de un grupo o de nuestro grupo. Ya sabes que el primer grupo al que nosotros pertenecemos pues es la familia. Y en la familia va a ser el lugar donde tú como niño o como niña vas a recibir las primeras lecciones que van a moldear tu personalidad. ¿Y cuáles serán esas? Pues precisamente el amor, el afecto, los valores morales que se deben asimilar, pero que también los debemos de reflejar en nuestra conducta. ¿Sí? Porque muchas veces no somos coherentes con nuestra forma de hablar y de actuar. Entonces, más que nada se refiere a eso. Los valores morales son precisamente eso, que lo que nosotros nos enseñen o la forma en que nos eduquen en casa es lo mismo que nosotros también debemos proyectar fuera de casa con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, después de esta breve introducción, bueno, antes que se me pase también, así como los niños tenemos estos derechos o tú como niño tienes estos derechos, lamentablemente hay niños que probablemente tengan la misma edad que tú, a lo mejor sean un poco más chicos o quizás sean un poco más grandes. Te digo lamentable, ¿por qué? Porque quizás, a pesar de que, como yo te dije, todos los niños tienen esos derechos, no todos pueden llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque hay niños que precisamente a lo mejor en lugar de poder asistir a la escuela o de recibir una educación, algunos niños pues tienen que salir a trabajar porque a lo mejor en casa quizás no sabemos cómo vivan, no sabemos si cuenten con sus papás, no sabemos en qué situaciones se encuentren. Sin embargo, quizás ya has notado tú en algunas ocasiones donde has salido a la calle que precisamente hay muchos niños trabajando en las calles. Y eso no quiere decir que sea malo. Hay muchos niños que pueden estudiar y que pueden trabajar, pero lamentablemente hay otros niños que únicamente pueden trabajar y no recibir todos esos derechos que tienen. Entonces, tú que tienes la oportunidad de recibir todos estos derechos que yo te acabé de mencionar, pues tienes de cierta manera que sentirte pues bien, satisfecho y sobre todo valorar todo eso que se te proporciona, todo eso que llega desde casa, desde tus papás, tu familia, que te protegen y te dan mucho amor para que tú de esa forma pues crezcas de la mejor manera. Lamentablemente pues no todos los niños tendrán la misma suerte que tú,
Pero, bueno, podemos entender entonces que esos niños que trabajan en la calle quizás sea, pues porque, como te dije, a lo mejor no cuentan con sus papás o a lo mejor hace falta algo en casa, ¿no? Y por esa razón ellos tienen que salir a trabajar a la calle. Entonces, chicos, hay que valorar esa parte que tú tienes, porque bueno, te digo, muchos niños quisieran tal vez estar en la situación en la que tú te encuentras y pues no, realmente su realidad pues es triste y es otra. Entonces, vamos a trabajar también con tu libro MDA en la página 245, donde pues tiene que ver, vamos a recordar únicamente, a marcar con palomita o con tache, actividades que pueden realizar los niños y actividades que no deben de realizar los niños. Enseguida vas a encerrar actividades que representan los derechos de los niños. Yo ya te mencioné algunos de los muchos derechos que tú como niño tienes. Recuerda que estos derechos dejan de ser derechos de los niños hasta que tú cumples 18 años de edad. Entonces tú ya dejas de ser un niño, un joven, un adolescente y ya te conviertes en un adulto, en un ciudadano y ya tus derechos pues pasan a ser diferentes y tus deberes también pasan a ser otros. Entonces, también vas a colorear las actividades que representan los deberes de los niños. Asimismo, podemos recordar tal vez el derecho que tú tienes a la salud. Quizás si retomamos el tema de la salud bucal, a lo mejor tú ya en algunas ocasiones has visitado al dentista, tu mamá o tu papá han procurado cuidarte tu boca para que de esa forma esté libre de caries. Entonces, si tu derecho, en este caso vamos a ubicarnos o a especificar sobre el derecho a la salud bucal, que tus papás hacen tal vez el esfuerzo de llevarte a un dentista para que tú pues te encuentres muy bien o en buen estado se encuentran todos sus dientes y muelas, ¿cuál crees que sea tu deber? Pues también de la misma forma, cuidarte para que caries o algunos otros problemas aparezcan en tu boca y eso lo vas a prevenir tú a través de el cepillado de dientes. Es algo que tenemos que hacer todos los días, 3 veces al día. Entonces, ahí relacionamos derecho a la salud, pero también el deber que yo tengo con mi salud, cuidarme para que de esa forma yo esté sano, yo esté bien. Y ya que hayas hecho esas actividades, al final hay 2 preguntitas, te las voy a leer. Dice, ¿por qué crees que algunos niños trabajan? ¿Por qué crees? Hace ratito ya te comenté algo parecido, algo muy similar con la historia, con la triste historia de muchos niños que vemos en las calles, que lamentablemente no tienen, que a pesar de que tienen esos derechos, no los ejercen porque las condiciones no se los permiten. Entonces, ¿por qué crees que hay niños que trabajan? Pues como te dije hace un momento, tal vez porque en casa no tienen dinero y pues porque necesitan a lo mejor trabajar todos, ¿no? Para que de esa forma alcance para solventar los gastos tal vez de la familia o de la casa, ¿no? No sabemos. Luego dice otra pregunta, ¿por qué los niños no deben trabajar? ¿Por qué crees tú que los niños no deben de trabajar? Yo, por ejemplo, pienso que los niños no deben de trabajar porque son menos fuertes que los adultos y corren más peligros al trabajar, se exponen a más peligros estando ellos trabajando en lugares públicos. Y lo que los niños deben hacer, pues es estudiar y prepararse para la vida, ¿no? Yo eso es lo que pienso. Quizás tú puedes compartir mi punto de vista o quizás tú tienes otro punto de vista y me gustaría mucho que lo escribieras tú en estas 2 preguntas. Entonces, después de esta breve reflexión, después de este breve recordatorio acerca de los derechos y los deberes, de tus deberes y tus derechos como niño, pues damos por terminada esta clase. Nos vemos en nuestra última clase de Entidad donde vivo.